vez más tenemos que hablar de las elecciones en Andalucía, después de haber hablado con Salva Dorado, ex responsable de comunicación digital del PSOE en Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a Rodrigo González, que es politólogo y colaborador con Saturno Política, junto a Ángel Robledo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos. Las elecciones en Andalucía, ¿cómo lo veis? ¿Qué son? ¿Son la punta de entrada de Vox en el gobierno de España? ¿Son la reafirmación del proyecto del PP? ¿Son la resurrección del PSOE, de la izquierda? Contadme un poquito. Yo, desde mi punto de vista, creo que estas elecciones en Andalucía cobran una importancia mayor quizás a las pasadas, porque se puede dar la posibilidad de que Vox entre en el gobierno de Andalucía con mucha fuerza, y eso puede significar la proyección de aquí a unos años a nivel nacional, o una buena proyección a nivel nacional. Pero, o sea, tú ves que lo han estado haciendo, o sea, ahora mismo están de subida en Andalucía. Yo entiendo que están de subida Sí, en Andalucía, pero es que iniciaron ahí su andadura. ¿Qué tiene de particular Andalucía? ¿Es como el resto de España? ¿Por qué los que empiezan en Andalucía pegando muy fuerte después se colocan en la Moncloa? ¿Qué ves tú ahí? pues yo creo que Andalucía es muy importante porque tiene una diversidad de regiones y puede ser un buen indicador de cómo se puedan desarrollar unas elecciones a nivel nacional. Ahora que en 2023-2024 puede haber unas posibles elecciones, yo creo que todos los partidos, incluido Vox, pues van a intentar poner toda la carne en el asador para tener una buena proyección de cara a las elecciones generales. Pero, ¿qué pueden hacer? A lo que voy, ellos iniciaron, de hecho, el famoso hashtag La Reconquista, con Santiago Abascal a caballo, acordémonos de ese spot. Fue como una especie bueno, de la sublimación de las aspiraciones de Vox, donde nadie se esperaba. Esa fue la primera de las elecciones donde nadie se esperaba que iban a sacar el resultado que finalmente sacaron, no sé si rondando el 15%. El CIS y las principales encuestas les daban muchísimo menos. Hashtag La Reconquista aparecen y de repente pum, fue como un tornado, sobre todo a nivel mediático. Algo comparable a Podemos con las primeras elecciones a las que concurrieron, que fueron al Parlamento Europeo. No sé si os acordáis, que sacaron 5 eurodiputados, tampoco, y además también un resultado similar, el 15%, nadie se esperaba que llegaran a ese punto. Con Vox ha ocurrido algo similar, y después, bueno, ya llegaron las demás elecciones, sobre todo las nacionales, donde se han llegado a colocar con más de 50 diputados. ¿Cuál es el techo? O sea, ¿tiene techo? ¿Aspiran solo a ser vicepresidente, a la vicepresidencia de la Junta? ¿Aspiran a gobernar en serio? Porque tenemos un ejemplo con el vicepresidente ahora mismo. Castilla y León. Bueno, yo creo que al final Vox es un partido que saben que está destinado a gobernar con el PP. Yo creo que ellos mismos lo saben, y de hecho Santiago Abascal en varias declaraciones pues reconoce que tienen que entenderse al final, porque un gobierno solamente de Vox no le apoyaría a nadie. Al final estamos es una situación fragmentada políticamente, hay muchos partidos, entonces te tienes que entender con otros, y Vox genera ya un rechazo de primeras. Entonces, el techo electoral, yo creo que ellos juegan a que, bueno, en un futuro sí que pueden captar muchos votantes del PP, o un votante más transversal, esa clase obrera, esa clase media. Pero al final saben que para gobernar la única forma que tienen es entenderse con el PP, ya sea de una forma o de otra. Y ahora el precedente que tenemos para estas elecciones, que además se pueden analizar en muchas claves, yo creo que es el de Castilla y León. Al final Castilla y León rompe y se acerca a esa tesis, podemos decir, ayusista, ¿no? Un poco de incluir a Vox en los gobiernos o pactar con Vox sin ningún complejo. Y es como un precedente que puede ocurrir a nivel general, aunque Feijóo es más reticente en ese sentido de incluir a Vox en los gobiernos. Parece que él es más cercano a ese bipartidismo tradicional que ha existido en España, o ese entendimiento con el PSOE. Al final, bueno, el propio, me acuerdo, Iván Redondo, cuando en muchas charlas dice que el PP va a gobernar con Vox en las próximas legislaturas.
porque van a entenderse, o sea, como que rechace ese pacto PP-PSOE y directamente sabemos que van a tener que entenderse sí o sí. El techo electoral, pues no se sabe. Además, estas elecciones cuentan con Macarena Olona. Si os fijáis, hemos empezado todos hablando y cuando hablamos de elecciones andaluzas, en este programa, lo primero que debatimos o se nos viene a la mente es ¿qué pasa con Vox? Vox es el protagonista ahora mismo. Macarena Olona es la protagonista. Y eso, vamos, no sé vosotros cómo lo veréis, yo creo que les No, no es genera un... porque el foco mediático les ha colocado ahí, lo es por que llevan el Yo, San Benito de los chicos malos, de los outsiders, de los que vienen de fuera de la política, pero eso ocurre siempre, es por las estridencias, es donde esté el foco mediático. Acordaos, hace unos años hubiera ocurrido lo mismo con Podemos en Andalucía. Teresa Rodríguez salía muchísimo en los medios. ¿Habéis escuchado algo de Teresa Rodríguez o de Kichi, aunque no se presenta a la Junta de Andalucía, pero bueno, ha sido el No, alcalde de Cádiz? No, no. no sé. Es la estridencia. O sea, muchas veces también hay que separar yo el creo que color. también un poco o sea, yo he estado mirando las tendencias de Google Trends y aparte de que Macarena Olona es una candidata potente a nivel nacional por ser diputada y ser portavoz del grupo parlamentario, pues ha sido la candidata más buscada en Google en estas elecciones. Yo creo que también por toda la polémica que ha tenido lugar en el ayuntamiento de Salobreña, que una alcaldesa del PSOE pues ordenó a la policía local como parar el tema de que ella se empadronase allí. Y Sí, hoy pero eso vino finalmente, después. Eso Rodrigo vino después. Macarena Olona ya se sabía, Sí, lleva sí, no, haciendo ella, campaña en ella ya era Andalucía hace candidata muchísimo y era muy sonada por ser la portavoz nacional, pero yo creo que estos últimos días y estas semanas pasadas todo el foco mediático se ha puesto aún más sobre el partido Vox y sobre ella por la polémica del empadronamiento en Salobreña, que al final hoy, hace 2 horas, la Junta Electoral de Granada me parece que ha admitido el recurso de Macarena y que sí que va a ser la candidata por Vox en Andalucía. Aún así, de ser una jugada, llamémoslo de juego sucio político, llamémoslo X, ellos también han querido jugar con esa posible idea de que no se pueda presentar por un tema, llamémoslo administrativo o lo que sea, pero han querido vender también que si no aspira a la Junta, a la presidencia de la Junta, sí que podría aspirar a ser la vice, la segunda y demás. Este cambio está clarísimo. Hubieran puesto a otra persona, pero que hubiera sido un hombre o una mujer de paja y la verdadera protagonista de la campaña hubiera sido ella, o sea, exactamente lo mismo. O sea, es tratar de sacar el foco de lo que es bueno, pues lo que es unas elecciones a temas tangenciales. Convertir a alguien en una víctima, cualquier tipo de víctima, es un punto a favor. Es decir, siempre el electorado se va a sentir siempre movilizado hacia aquel que le levanta que despierta unos sentimientos de algún tipo, ¿no? Sobre todo de injusticia y tal. O sea, nosotros podemos tomar unos topics y sobre estos, la injusticia, el amor, el odio, todos estos sentimientos primarios que son los con los que la comunicación política tiene que jugar. Y en el caso de Vox lo hacen muy bien porque los utilizan muy a menudo. Probablemente a un andaluz medio, y yo estoy bastante convencido, vayas a preguntar cuáles sus planes para Andalucía, para la Junta de Andalucía, pues a lo mejor no te va a hablar de políticas liberales, políticas conservadoras, políticas más tirando hacia el socialismo, más sociales, más X. No te va a hablar de nada de eso porque el foco se ha desplazado hacia la candidata más importante que tienen ahora mismo en Vox. No hay otra, o candidato, no hay nadie ahora mismo en popularidad dentro de ese partido que se asemeje a Macarena Olona. También la han sabido, yo creo, bajo mi punto de vista, la han sabido destacar unos meses antes de las elecciones andaluzas. Acordaos de aquel vídeo viral donde ella se da la vuelta y le dice a una periodista, sí, bueno, usted me está diciendo a mí esto cuando bueno, a mí me han insultado en el Parlamento y tal, y ustedes no dijeron absolutamente nada. Y le contesta de esta forma, se corta ahí el vídeo, se hace viral. Esto todo es una estrategia, claro. Lo sueltan por todas las redes y ahí queda. Y a partir de entonces,
comienza también, pues lo mismo que cuando dice ya, ¿les han estado ustedes espiando? Pues más les tendrían que haber espiado, ¿no? Este tipo de cortes, este tipo de zascas, el partido sabe cuando... Si uno se mira los plenos en el Congreso de los Diputados, va a ver que Santiago Abascal o cualquiera de, yo sé, cualquiera de los primeros espadas de Vox, de Espinosa de los Monteros, cuando hablan suelen dar bastante caña en ese sentido y suelen decir o soltar varios titulares, pero sin embargo el partido estaba más interesado en destacar la figura de Macarena Olona. ¿Por qué? Pues porque se iba a presentar a Andalucía. Ellos sabían desde hace mucho tiempo y ya estaba haciendo campaña en Andalucía, pre-campaña en Andalucía, muchísimo antes. Ya desde enero ya la teníamos por allí pululando, ¿no? Entonces yo creo, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que estas elecciones es más sobre asuntos súper tangenciales que de gestión. Porque yo creo que ellos mismos saben que se va a repetir el gobierno de Juanma Moreno. O sea, Pero Dani, ahora que hablabas de las emociones, muchas veces pues se juega con el miedo, ¿no? En este caso, la suma de izquierdas como que quiere decir el miedo a lo que es la extrema derecha y en ese caso, pues lo que hablabas de que un poco un win-win para Macarena Olona o para Vox, el hecho de que se presentara o la Junta decidiera o no decidir al final. Para las izquierdas yo creo que lo estaban valorando desde ese mismo sentido, ¿no? En el sentido de se presenta, podemos activar ese miedo, aunque yo no sé hasta qué punto ya vuelve a ser efectivo, y no se presenta, pues pierden una candidata potente, ¿no? A lo mejor la izquierda en qué posición está en estas elecciones, porque no parece que estén despertando ese ánimo en el votante o que esté calando ese sentimiento. Al final es reiterativo el miedo a la extrema derecha. Las personas yo creo que al final acaban cansándose y quieren, por lo que has dicho tú, quieren cosas algo que puedan observar al final. De hecho, es muy probable de que vayan a cambiar el topic y para las elecciones generales no vamos a escuchar, o no lo vamos a escuchar tanto, ultraderecha. Porque se han dado cuenta de que no es efectivo. No, la caricatura, en este caso tan obvia, no les va a surtir efecto. Entonces, probablemente veamos otro tipo de idea. ¿Cómo capitalizan el cambio? Moreno, ¿cómo capitalizan ese cambio a la izquierda? ¿Qué pueden decir en Andalucía? ¿Con qué pueden jugar ahora mismo? Pero Juanma Moreno, vamos a ver, Juanma Moreno él no está. Él ahora mismo lo que está es a continuar una gestión. No, pero la izquierda tiene que decir porque cosa que han tenido en los últimos 4 años y es la continuidad. No, claro, no lo han hecho mal como para intentar tapar nada, al contrario, sino para decir, bueno, esta es nuestra gestión. ¿Y ahí la izquierda qué puedes decir de esa gestión, por ejemplo? Es que, claro, llevan 37 años. Exacto, ese es el pretexto. Es muy difícil hacer hacen falta por lo menos un par de ciclos electorales o una carambola electoral para poder dar la vuelta a eso. La izquierda va a presentarse y tratar de no perder ese margen de votos, que no haya una fuga de votos demasiado grande, pero ellos ya dan por hecho eso. Fíjate si esto es tan exagerado que el propio Juan Espadas ha llegado a decir que, bueno, que iba a resucitar el impuesto de sucesiones. Sí. Algo que en Andalucía era además especialmente sangrante, porque muchas personas, llegué a leer que hasta un centenar de personas al día tenían que renunciar a su propia herencia, porque no podían hacer frente al impuesto de sucesiones. Pues en pre-campaña va y suelta. Vamos a resucitarlo. es una forma tremenda, ¿no? No sé, es un patinazo tremendo. A ver, los periodistas no son estúpidos, los periodistas van a preguntar este tipo de cosas y no les puedes dejar sin respuesta. O sea, cada vez que un político tiene un patinazo es por algo, es porque les han puesto, digamos, la cáscara de plátano, ¿no? Para que patinen, pero lo suyo y lo normal es que este tipo de medidas impopulares que un periodista medio informado te lo va a decir. Estos van a colocar este impuesto, estos no lo van a hacer, o estos van a nada que estés un poco enterado te das cuenta de que, igual que Feijóo, en el momento en que si llega a la Moncloa nos daremos cuenta de que la situación, pues ya nos hemos dado cuenta, la situación económica en nuestro país es malísima, tenemos un 120% de deuda, estamos en quiebra y a partir de julio, además, el Banco Central Europeo va a dejar de comprarnos deuda. O sea que nos daremos cuenta que gobierne izquierda o la derecha, hay una situación muy difícil que levantar. Entonces,
el que se presente a las elecciones no puede andar prometiendo, bueno, sí puede hacerlo, pero el primer año va a ser ¿Pero vosotros veis en Macarena Olona, por ejemplo, una candidata, podemos decir, transversal en el sentido de los votantes, que pueda haber votantes socialistas que acaben decantándose por el voto a Macarena Olona? ¿O lo veis impensable, por ejemplo? Yo creo que esa es la gran baza que juega Vox en estas elecciones en Andalucía. Leía yo el otro día un artículo en español que decía que el campo ya no vota a la izquierda, sino que vota a Vox, y eso también se ha podido ver en las pasadas elecciones de Francia, como hay un clivaje campo-ciudad y como las zonas periféricas, las zonas donde se vive en un entorno rural y tal, pues están optando, vamos, están aumentando el voto de Vox, y yo creo que desde el Partido Socialista esto lo ven con cierto miedo. Además, en Andalucía también se presenta como diputado Rodrigo Alonso, el líder del sindicato de Vox de Solidaridad, y yo creo que van a intentar hacer una campaña también volcada un poco en políticas más sociales que quizás demanden en esos entornos en Andalucía. Pasa que el coche, nuestro, como dice, el coche rojo y el coche verde, puede ocurrir como en Madrid, que los cinturones rojos, que eran el cinturón rojo, ¿no? Que se llamaba Getafe, el corredor de Lenares, en fin, La zona industrial. Móstoles, efectivamente, todo lo que rodea a Madrid se llama cinturón rojo porque votaban tradicionalmente izquierda. En los barrios o las ciudades dormitorio obreras. Y ahora son cinturones verdes. Puede ser que en Andalucía pase algo parecido, pero el PSOE en Andalucía es muy potente. Es muy potente. Entonces yo creo que es distinto. El PSOE en Madrid no tiene la potencia del PSOE en Andalucía. El votante tradicional de izquierdas en Andalucía, que además vive una realidad también muy apegada al campo, muy apegada a, eh, a los sectores tradicionales de lo que es en fin, el movimiento, iba a decir obrero en la ciudad, anarquista en el campo. Yo veo difícil un trasvase similar de votos, que habrá alguno que por supuesto se vaya, deje de confiar en el PSOE. Ha habido muchos que han dejado de confiar en el PSOE, pero como decía el otro día el amigo Salvadorado, en Andalucía lo que se suele decir es que está en cada pueblo hay una parroquia y al lado la casa del pueblo, ¿no? la sede del PSOE. Ha sido complicadísimo sacarles tras 37 años de la Junta de Andalucía, del gobierno. De ahí a sacarles totalmente de la escena política y de robarles muchísimos más votos va a ser muy complicado. Muy ¿Es Juan complicado. Espadas el candidato para reactivar esos fieles? ¿Quién es? Juan Espadas, digo, que en el ¿A PSOE. Espadas? Sí. Es que el problema de Espadas es que es un candidato, bueno, es un candidato sanchista, es un candidato el que se enfrentaba a Susana Díaz, que era la principal oposición a Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Además, una posición muy sesgada. Por así entendernos, la parte de Susana Díaz era la parte más conservadora dentro del PSOE y la parte de Pedro Sánchez sería la parte más izquierdista, llamémoslo X, en fin, así a muy grandes rasgos. El caso es que Juan Espadas es muy conocido en Sevilla y porque es el alcalde de Sevilla y provincia. No es así en el resto de España y no es un candidato a nivel nacional, como por ejemplo lo es Macarena Olona. Pero nos ocurre 3/4 de lo mismo con Juan Moreno Bonilla, que ahora es Juanma. El Partido Popular, bueno, antes tenían a Arenas, ¿no? A Javier Arenas en Andalucía y no se comía un colín, ni en los momentos de mayor éxito del Partido Popular logró capitalizarlo en Andalucía. Pero es verdad que, bueno, por una carambola electoral que salieron los números y tal, con Vox, con Ciudadanos, o mejor dicho, con Ciudadanos y con Vox, lograron el gobierno de la Junta en un momento dado. Ya empezó en 2015, porque en 2015 Ciudadanos pactó con el Partido Socialista para evitar la entrada de Podemos en el gobierno. Entonces, en fin, Moreno Bonilla era un candidato muy desconocido,
que llegó sin que nadie se lo esperara, yo creo que ni en su propio partido, y de hecho el resultado electoral de su partido fue bastante malo. Y bueno, ahora esperan pues que ocurra algo parecido a lo de Castilla y León, o lo que ellos esperaban con Castilla y León, que aprovechando que el PSOE está perdiendo apoyos y que el Partido Popular está en un momento, o estaba en un momento más o menos dulce por la victoria en Madrid, pues revalidase esa victoria en Andalucía. Ahora, ¿es un candidato potente? No, no lo es. ¿Puede llegar a serlo en el siguiente ciclo electoral? Y yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que en el momento en que le eligieron o que le apoyaron para enfrentarse en esas primarias, ya sabían que era un proyecto muy de futuro, que iban a sentar las bases de un nuevo partido, porque los ciclos electorales no son de 4 años, las elecciones son de 4 años, pero los ciclos electorales son cada más. Es decir, es raro encontrar un presidente que haya durado solo una elección, ¿no? Generalmente duras 8, o sea, 8 elecciones, no, 8 Vale. años, ¿no? Un par de elecciones. Tenemos el ejemplo de Felipe, pero es que ocurre lo mismo con Aznar, ocurre lo mismo con Zapatero, ocurre lo mismo con Rajoy. Ha ocurrido lo mismo ya con Sánchez, porque después de la moción de censura revalidó 2 veces una victoria electoral y incluso aunque no le den los números los 8 años, habrá vencido más de una elección. Rajoy, de hecho, venció 3, ¿no? Porque de hecho llegó a... Lo que pasa que luego hubo la moción de censura. A lo que voy es que vamos a tener un ciclo electoral largo en Andalucía. El problema es el cambio de socios, porque ahí es donde entra qué ocurrirá cuando Vox asuma responsabilidades de gobierno en 2 regiones súper importantes, bueno, regiones, comunidades autónomas, llamémoslo X. Yo que soy historiador os diré que es región, que eso de las comunidades autónomas es algo que nos inventamos hace 40 años, pero literalmente hace 40 años, pero son regiones, porque son territorios, en fin, pero esto es otro tema, que es Castilla y León y Andalucía, sobre todo Andalucía, que es la comunidad más importante de España, con más de 8,5 millones de habitantes, la más poblada y la más importante. Era, en fin, no, porque el calendario es el calendario, pero probablemente Vox, de cara a las generales, hubiera preferido, porque todavía queda más de un año, bastante más de un año hasta las elecciones generales, hubiera preferido tomar responsabilidades de gobierno poquito después. Porque en el primer año de gobierno es cuando se acaba el idilio. O sea, uno se enfrenta a unas elecciones diciendo, bueno, ahora estos van a llegar y me van a arreglar todo este tinglao. Y eso lógicamente no es posible, pero no porque no se quiera, sino porque, bueno, pues siempre las expectativas, la gente, los electores, pues no tenemos esa visión a largo plazo de, bueno, esto es un cambio que me va a venir a mí muy bien, en los próximos 4, 5, 6 años están sentando ahora las bases para que a mí me vaya mejor. Pues no. O sea, me han prometido algo y lo quiero ya, y no me lo van a dar. Entonces, inmediatamente. Entonces, probablemente haya mucho decepcionado en ese sentido. Yo no sé qué pensabas tú, Rodrigo, pero yo pienso que va a haber algún que otro decepcionado puede haber con Vox. Y de hecho, Gallardo, en fin, ya la oposición ya está yendo hacia la vicepresidencia de la Junta, que dicen que es un florero porque no ha adquirido ninguna competencia, que es una florero, en fin, ha aumentado el número de cargos, de altos cargos en su equipo. Todo esto, lo que es estar en gobierno, que la oposición va a machete. Entonces, Pero probablemente... lo de la oposición va a machete, y lo de que aumentó vamos, yo leí una noticia como de que había seleccionado a dedo a un asesor para no sé dónde, y resulta que era el hermano del que había sido elegido porque es invidente, o sea, es ciego. O sea, yo creo que también el PSOE, la izquierda en general, está bastante preocupada por los posibles trasvases de votos de los que hemos hablado. O sea, no solo el Partido Socialista, también puede que alguien de Podemos que votase en el mundo rural pueda acabar votando Vox estas elecciones, y yo creo que están haciendo una campaña desde la izquierda y el PP desde su indiferencia, pues de señalamiento de Vox. O sea, ahora se planteaba que Macarena no se podía presentar por Granada porque ya no es granadina,
pero el resto de candidatos, Juanma Moreno me parece que es de Cataluña y tal. O sea, es que me parece llevar el debate a un punto de ataque siempre al mismo partido. Y yo creo que también la izquierda y el gobierno es consciente de que hay mucha desafección por las políticas que han generado en estos últimos años y sobre todo con la gestión de la pandemia. Y yo creo que empiezan a ver, pues eso, con cierta incertidumbre sus resultados. Puede que Andalucía vuelva a no salir la izquierda y a haber un posible pacto PP-Vox, pero también puede ser el inicio de una nueva política y que haya un pacto PP-PSOE. Me parece Una interesante gran todo esto. coalición, No eso creo. lo veo imposible Depende, porque perdería el sentido, perderían su espacio político, yo pienso. O sea, una gran coalición, de hecho, sobre todo por la parte del PSOE. Cuando más voces internas hablaban de una gran coalición para evitar bueno, que Podemos acabara en el gobierno, acordémonos que echaron a Sánchez. O sea, es que a Sánchez le cortaron la cabeza. O sea, ahora mismo, por parte del PSOE, ahora mismo con la cabeza que tiene, sería impensable pensar pero que por parte podría... del Partido Popular, vamos, de los altos mandos, no de los cargos en Andalucía, sí que ha habido ciertos guiños y acercamiento hacia lo que es la esfera de políticas del Partido Socialista. Y yo creo que si Vox al final da una sorpresa y obtiene más capitalización de voto que la que dicen las encuestas, quizás sea como un anteproyecto para unas posibles elecciones generales y vuelvan a hablar del miedo a la extrema derecha, pero ya real, porque sería una extrema, entre comillas, bueno, sería un partido que ya estaría en Pero el si eso fuera gobierno. así, por ejemplo, hubieran pactado PP y PSOE en Castilla y León y no lo han hecho. O sea, y fíjate que Mañueco quiso evitarlo a toda costa. De hecho, hasta el último momento. Pero ahí yo creo que el Partido Popular obtuvo muy buena, o sea, que obtuvo buenos resultados como para no tener tanto miedo. O sea, yo creo que entre el PSOE y el PP hay ciertos puntos de consenso, puntos que tienen en común sobre políticas de gestión o de cultura, de muchos puntos que a lo mejor Vox está en el extremo opuesto. Entonces yo veo más, o sea, veo más posibilidad de que haya pactos si Vox obtiene muy buen resultado, el PP y el PSOE, que el PP con Vox. Porque les va a costar, o sea, la izquierda también va a atacar mucho al PP, les van a hacer retratarse, a lo mejor Sí, claro, pues es que Vox se mete a en eso voy, es que consensos que... ahora van a jugar, digamos, con los mayores. O sea, ahora toca, en el momento en que asumes responsabilidades de gobierno, van a ir a machete, que es como se va hacia un gobierno. O sea, no se puede ir de otra forma, porque Sí, de sí, lo sí. contrario no los vas a sacar de ahí. Y van a llover las críticas de todos lados y sobre todo el escrutinio que antes no tenían. Porque claro, en el momento en que no has tocado poder nunca, primero, no tienes corrupción y segundo, tampoco no tienes oportunidades de que te pillen ¿cómo es la expresión? De que te pillen en fin, en una mentira, ¿no? Una contradicción, sobre todo contradicciones. Sí. No es fácil. Hay que ser muy tonto para que te pille una contradicción sin todavía haber gobernado, ¿no? Que puede ocurrir. Pero yo no creo que ese sea el caso de Vox. Yo lo que creo que es un partido que su razón de ser es lo que ha sido siempre, o sea, una escisión del Partido Popular, o mejor dicho, el partido conservador que en su momento asumió el Partido Popular cuando se refundó en el año 1993, si no recuerdo mal, que sería no, 89, miento, 89 con Aznar. Él asume la Secretaría General del partido, la presidencia del partido, y lo que hace es asumir y comerse al Partido Liberal por un lado y luego al partido o al ala más conservadora. Y crea de Alianza Popular. Y crea, porque no olvidemos que había muchos partidos de derecha en España, había muchos. Luego él tiene la inteligencia de decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un único partido que luego es lo que han querido reeditar. Eso es lo que quiso reeditar Pablo Casado. O sea, un único partido que los englobe a todos.
De ahí la OPA hostil contra Ciudadanos, de ahí, y ese era el primer paso para llegar al segundo paso, que era, y luego que todo el mundo, de hecho, no sé si os acordáis de que todo el mundo tiene cabida en la gran casa del centro derecha, o algo así, que era un poquito la idea que tenían ellos, Teodoro García Egea y Pablo Casado. Ahora que ha llegado Feijóo, pues bueno, ahora la estrategia es otra, es hacer un tándem, es por un lado cortejar a los nacionalistas periféricos, que es a donde ha tirado el Partido Popular siempre para gobernar, que es PNV y en su momento Convergencia y Unión, y y por otro lado, pues la popularidad de Ayuso. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Pues hasta, ya lo veremos. No, yo no sé muy bien hasta dónde puede llegar, pero en Andalucía lo que vamos a ver, yo estoy convencido, va a ser una reedición del mismo gobierno que hay ahora, pero con un intercambio de consejerías. Yo es lo que creo que vamos a ver. Puede ser que algunas consejerías que ahora mismo las ocupa el Partido Popular o que las ocupa Ciudadanos, si entra Vox en el gobierno, pues las acaban asumiendo ellos, pero yo creo que el movimiento más inteligente que pueden hacer es apoyar a un gobierno en minoría, porque de esa forma no eres gobierno. Yo no sé por qué a Santiago Abascal se le puso entre ceja y ceja que cuando se lo dijo, dice a Gallardo, dice, ¿qué cara de vicepresidente se te está poniendo? Yo no sé por qué le entraron esas prisas, porque solo Le te va... critican la falta de o la inexperiencia en gestión, porque como no es un partido que haya gestionado nada, pues yo creo que Pero era... estás de subida, pues que es lo mismo, pues estás de subida y además como un avión. Te están dando todas las encuestas, incluso algunas de ellas, algunas un poco raras, porque tampoco eran de Sigma 2 o de GAT3 o de alguna de estas importantes consultoras, pero sí que es verdad que alguna hasta le daba empatado en escaños con el Partido Popular. O sea, le Pero la daba al posición... Pero Partido para las Popular de ahora de Andalucía, 90 y tantos y yo no las he llegado a ver, y a Vox 80 y muchos. O sea, casi Sí. empatado. O sea, esto lo he llegado yo a ver. No sé en qué momento se les ocurre que ahora vamos a poner aquí un vicepresidente que además ni siquiera es el más conocido, ni siquiera es ni con mucho el más popular que tienen en España. no, pero en las Yo encuestas de no lo puedo Castilla y entender. León, o sea, yo no leí, o sea, yo creo que en Castilla y León se superaron las expectativas, o sea, porque les daban 4 o 5, me parece. Sí, sí, no, sí se superaron, sí es verdad, pero a lo que voy, ¿por qué acceden por qué no apoyan un gobierno en minoría? Yo no lo puedo entender. Pero Porque y eso de es lo todos modos, fácil, pues eso es lo fácil. Tú desde fuera, desde la grada, tú apoyas y ya te vas moviendo según qué, pero si ya asumes el timón, pero y una faltando tan candidata como poquito Macarena y Olona tanto a tan la vez potente, para las elecciones Pero claro, generales, yo creo que también necesitan reivindicar el hecho, bueno, lo que le achacan todos los partidos de que como es un partido que no ha estado en el gobierno, pues no va a poder o no va a saber gestionar, porque ahí está Podemos, que hace años pues apareció, o Ciudadanos, y también han estado en puestos de gobierno y pues de momento, o sea, han sabido gestionar mínimamente. Vamos a decirlo así. O sea, con el tema de la pandemia y tal, el gobierno, yo estoy profundamente en desacuerdo de todas las políticas que han llevado a cabo, pero yo creo que los partidos nuevos también hay que darles oportunidades y yo creo que tienen prisa también un poco en reivindicar que ellos están ahí, que también van a gestionar igual igual o mejor que el PP. O sea, quiero decir, a nivel de gestión, porque también Vox es un partido que se apoya mucho en el ala cultural y no solo en todos los temas que tienen que ver con la gestión puramente económica, sino en una serie de materia de leyes que tengan que ver con la esfera cultural. es que la base de un partido al fin y al cabo es los municipios y las autonomías. Esa es la implantación territorial de un partido. O sea, yo creo que están mirando de cara a 2023 conseguir el máximo posible de alcaldías, de concejales, en definitiva, de poder territorial eh, antes que las generales, porque saben que mal que bien acabarán apoyando un gobierno del Partido Popular, eso, las negociaciones ya vendrán después, en coalición o no, en minoría, pero lo que yo creo que quieren hacer es coger carrerilla, eh, que suene el run run de cara a que van a dar el sorpaso, y eso es una forma también de animar a sus propios simpatizantes de cara a el asalto, digamos,
a los ayuntamientos y a los parlamentos de las autonomías. Yo creo que esa es la estrategia de Vox en ese sentido. Y para eso, pues han tenido que utilizar a primeros espadas ahora en Andalucía, como es Macarena Olona. Veremos si le sale bien la jugada. Desde luego es un partido en ascenso. Veremos qué pasa cuando ya lleguen a esa cuota de poder, porque las estrategias tendrán que cambiar. Y luego no olvidemos que PP y PSOE son dos partidos con muchísima implantación territorial, muy potentes y que están ahí, que tienen gente muy válida que ahora están más dormidos o menos dormidos, pero que pueden despertar. Sí, yo creo que eso es clave de cara a un futuro de la implantación territorial y la consolidación territorial del partido, porque de momento, pues eso, está siempre en crecimiento, pero no puede competir a ese sentido con el PP o el PSOE, que llevan 40 años, que ya tienen, vamos, que conocen los ayuntamientos, que tienen toda una estructura de Estado montada. Pero por estructura territorial, ¿a qué te refieres, Rodri? Yo me refiero en cómo hay unas bases sociales más asentadas en cada municipio, en los partidos tradicionales como PP o PSOE, frente a la irrupción de un partido nuevo como es Vox, pero eso tampoco descarto que le genere muchas pérdidas electorales, o sea, están en ascenso. Bueno, pero están en ascenso hasta que se les para. Porque ahora date cuenta que, bueno, en Madrid el fenómeno Ayuso ha tapado a Rocío Monasterio, pero es que el macarenazo, que por cierto lo han querido llamar así, esto me parece interesantísimo, a propósito del chanelazo de esto de Eurovisión. O sea, es que aprovechan cualquier resquicio para sobresalir y ser disruptores. Por eso te diré, me ha sorprendido muchísimo la campaña que están haciendo, porque han ido, la campaña en el sentido de a dónde la están enfocando ellos, porque la están enfocando desde el victimismo, desde el nos quieren fuera porque nosotros somos un cambio real, X, pero desde el victimismo, sin propuestas, o al menos ninguna que podamos valorar. Y yo creo que esto les va a penalizar a ellos, porque hay un gobierno PP Ciudadanos, que es un gobierno centro-derecha, que tiene la excusa no, que tiene la carta de presentación de una muy buena gestión, de haber bajado, por ejemplo, el paro en Andalucía del 36%, que se dice pronto, haberlo bajado a menos del 9, perdón, del 9, a menos del 20%, está en el 19%, que sigue siendo una brutalidad, pero mirad las cifras de las que venimos, ¿no? Pues ellos tienen esta carta de presentación y ellos tienen la carta de presentación de que lograron echar al socialismo tras 37 años en la Junta de Andalucía. Sin embargo, la de Vox, como decidió entrar en gobierno, ahora ya no puede jugar esa baza. Y yo creo que ese macarenazo al que estaban aludiendo es un poco una forma de suplir ciertos techos electorales a los que yo creo que ha llegado. Yo creo que se han dado cuenta desde las altas esferas del partido de que han llegado a cierto techo. No sé qué os parecerá, pero creo que se ha visto en Castilla y León. A ver, al final Andalucía es un poco peculiar. En lo que respecto a lo que estás diciendo, yo estos días he estado leyendo encuestas donde hablaban de un trasvase de voto en Andalucía del PSOE al PP y de cómo los electores andaluces se estaban sintiendo más cercanos a las ideas del PP o de la derecha en general que a la izquierda. Entonces ahí tiene un problema sobre todo el PSOE, aparte de que su candidato no le conocen mucho, aparte salía un 60%, creo que eran solo de personas que lo conocían y es al final un problema. Entonces al final, claro, Vox estamos ahora entre una candidata, bueno, están haciendo una campaña muy personalista. Al final lo podemos ver en el cartel, hablabas de cambio real y ya sale Macarena Olona solamente, no hace falta ni que salga como Rocío Monasterio, que salía con Abascal. Y claro, el techo, pues es que depende, porque al final el efecto lona yo creo que puede ser muy potente. A lo mejor no tiene que asemejarse tanto al caso de Rocío Monasterio compitiendo con Ayuso en Madrid, sino que puede ser un fenómeno algo distinto, pero que tampoco puede ser aplicable al resto de comunidades o en el plano general de España. No sé, Rodri, aquí qué piensa. Yo creo que Vox, con el eslogan Cambio Real, busca
diferenciarse y desmarcarse por una parte de la izquierda y por otra parte del Partido Popular. Quieren presentarse como un cambio, vamos, como algo innovador, algo nuevo, porque ellos no estaban en el gobierno. Entonces, yo creo que poniendo a Macarena han elegido a muy buena candidata, porque es una de las espadas fuertes del partido y que yo creo que no han tocado techo electoral. O sea, he estado mirando un poco las encuestas y desde mi punto de vista yo creo que van a sacar algo más de lo que dicen las encuestas. Pero ¿cuánto es algo más realmente? Pues las encuestas le dan más o menos 17. Yo diría que por lo menos 25. Las encuestas internas del partido, las que están en las que están filtrando a medios de comunicación, ellos dicen que 30. 30. Hasta 30, que en el entorno de 30 escaños, lo cual es una barbaridad porque hay que considerar que Ciudadanos viene de 21 escaños, con casi llegaron al 18,5%, 19% fue, y el PP se quedaron en el 24, si no recuerdo mal, uno de los peores resultados del Partido Popular, por cierto, en Andalucía, y que sin embargo por estas carambolas electorales pues les llevaron a la Junta, ¿no? Pero más o menos, y tenían 30 y tantos escaños. Es decir, es que estamos hablando de, de que, de que el PP filtra encuestas internas que hablan de que se acaricia una mayoría absoluta, pero que no va a ocurrir. Pero no va a ocurrir por la sencilla razón de que concurren otros partidos, que no, por aritmética sería absolutamente, y además con otros con una oferta muy similar a la carta de presentación que tiene el PP, tanto en el caso de Ciudadanos como en el caso de Vox. Es decir, nosotros vamos a consolidar los grandes cambios frente al socialismo. Y luego el voto de la izquierda más radical y por otro lado el de la socialdemocracia. Entonces, ahí no cabe una mayoría absoluta. Otra cosa es que se acerque bastante a la mayoría absoluta, que yo creo que es un poco la fórmula que quieren, pero la misma fórmula de Madrid. Pero están cometiendo un error desde el PP si lo que quieren hacer pensar es que van a gobernar en solitario. Están cometiendo los mismos errores que en Castilla y León. Una victoria cómoda, como se preveía la de Mañueco, puede desencadenar, pues eso, que una victoria pírrica en la que cambie simplemente un socio por el otro, que es en definitiva lo que ha ocurrido. Cambiar Ciudadanos por Vox, lo mismo ha ocurrido, o sea, lo mismo que ha ocurrido en Castilla y León, corren el riesgo, y de hecho parecen esos los números, de ocurrir en Andalucía. ¿Hemos hecho un adelanto electoral para sacar a los naranjas y poner a los verdes? Pues no sé yo hasta qué punto eso al Partido Popular de Feijóo, a lo mejor si estuviéramos hablando del Partido Popular del alter ego el alter ego del Partido Popular, ¿no? Que sería el ayusismo, ¿no? Para el Partido Popular más, o para el votante más ideologizado del Partido Popular, tal vez eso sea un buen cambio, pero no para la mayoría de los varones regionales, desde luego no para el sector de Feijóo. O sea, no sé cómo lo veis vosotros, adelantar las elecciones para ir preparando el terreno y utilizar Andalucía como banco de pruebas. De hecho, el Partido Socialista lo ha hecho muy bien denunciando que Andalucía no tenía que ser el banco de pruebas de nadie. Y es que también ahí han patinado. Es que volvemos a lo mismo, es que volvemos otra vez a los errores de las campañas, a las viejas victorias del Partido Popular que intentan emular una y otra vez. Estamos hablando de lo que ocurrió cuando Aznar se convirtió en presidente del gobierno, que tuvo un tiempo como presidente de la Junta de Castilla y León, que Valladolid era la prueba fehaciente de que había un modelo más allá del felipismo. Pero claro, pero es que esto a día de hoy, cuando tenemos al Partido Popular, que ha gobernado un montón de años, que ya hemos pasado por dos presidentes de gobierno del Partido Popular y han tenido años de sobra bueno, pues para vender tanto sus errores como sus aciertos, esto no funciona. No funciona decirles a los andaluces, vais a ser vosotros los alevines, ¿no? Antes de aterrizar tranquilamente en Moncloa. Yo creo que es un error por parte del Partido Popular hacer esto, si bien tenemos a Vox que está haciendo una campaña
en fin, yo creo que lo veían bastante claro, simplemente presentando a Macarena Olona, que es el principal activo que tiene el partido de Vox. Ese principal activo que hay ahora mismo es el personaje más valorado, el personaje, la política, llamémoslo X, es la más valorada. A ver, yo Con creo razón, que por méritos propios, ¿eh? Hombre, claro, y una de las más conocidas, y de hecho Vox se rumorea que en ese sentido va a hacer jugadas similares en Castilla-La Mancha con Ortega Smith y van a mover a Monasterio a Madrid Capital para competir Los contra Rey. próceres del partido, claro que sí. Claro, al final Eso lo hacen todos, pero que su Claro, gran pero- activo, su Cristiano Ronaldo ahora mismo es Exacto. Macarena Olona. Sí, Y además en el momento álgido de máxima popularidad de una campaña que llevan ellos preparando desde hace mucho tiempo, porque no olvidemos que Andalucía fue el inicio de Vox. sí. Fue el inicio, esa campaña de reconquista, de la reconquista que salía Santiago Abascal en caballo, es que no les daban, les sacaban totalmente del Parlamento andaluz y entraron con 12 diputados, si no recuerdo mal. 12 Pero es diputados. que, Dani, al final de Andalucía se venía hablando de antes, o sea, por eso te decía, es como una guerra de guerrillas electorales en el sentido de que esa estrategia el PP o los medios de comunicación la venían anunciando de que las elecciones andaluzas, de cuándo se iban a convocar, o sea, todo el mundo al final decía, ¿cuándo se van a convocar? El PP como que las va a usar. Lo que pasa es que lo de Castilla y León les trastoca un poco los planes, por lo que dices tú. Ellos pensaban que iba a ser una mayoría absoluta tipo Ayuso, querían repetir ese fenómeno y que el efecto contagio, ¿no? En el plano general de España, una vez ya ganada Andalucía, igual que la victoria de Ayuso, fuera de que el PP es el que va a gobernar en el plano general. Claro, la estrategia la siguen porque dicen, la vamos a convocar igualmente en Andalucía, pero ahora se encuentra en un escenario donde van a tener que meter a Vox y dice, es lo que has dicho, que al final es un cambio de piezas, al final estás convocando elecciones para cambiar de Ciudadanos a Vox, no es algo que la gente vaya a entender muy bien tampoco, ¿no? Pero sí que no sé muy bien en qué estrategia va, cuál es la meta al final que seguimos y ya cuando lleguen las elecciones generales, que a mí lo que apunta de Feijóo es muy interesante porque por lo que se comenta es reacio a pactar con Vox, pero todo este camino lleva a que en unas hipotéticas elecciones generales que gane el PP, su vicepresidente tendría que ser Abascal. Sí. Siguiendo la estrategia que veo ahora, vamos. Sí, el problema es que el PP teme perder ese efecto de primacía. Claro. Teme perder el efecto de cambio real, ¿no? Porque es que es lo mismo que están haciendo con... Fíjate, hay una encuesta interesantísima que no es una encuesta, es un estudio de transferencia de voto de los partidos andaluces de las elecciones del 2019 a las de ahora. Pues aparece que el 49% de los andaluces que votaron Ciudadanos, que están en el equipo de gobierno, van para el Partido Popular. Uh-huh. Claro, pero dices, están en el equipo de gobierno. ¿Cómo puede ser que se premie la gestión del gobierno votando a la cabeza y no votando a la segunda parte de ese gobierno? Pues porque solo se puede echar una papeleta y no se pueden echar dos. Entonces la gente cuando echa una papeleta lo quiere hacer sabiendo o pensando que aquel que me va a garantizar que esto sigue es la cabeza de lista. Por eso era tan peligroso el sorpaso del que hablaba Pablo Iglesias en su momento y que se quedó tan cerca con el Partido Socialista, que se quedó él con 71 diputados y el Partido Socialista con 85, si no recuerdo mal. Pero faltó el pelo de un calvo. O sea, para materializar ese sorpaso. ¿Por qué era tan importante sacar un voto más? ¿Por qué el independentismo catalán está tan obsesionado con sacar un voto más que los no independentistas? Perdón, por sacar un voto más, no por tener un escaño más, por sacar un voto más. Porque eso les da una legitimación, les da un efecto de primacía. Un efecto de primacía que lo puedes perder. Por eso las segundas partes de las coaliciones siempre se ven perjudicadas precisamente por eso, por ser la segunda parte de una coalición, porque la gente suena muy mal decirlo, pero es verdad, entre el original y la copia, la gente prefiere el original, pues para entendernos, pues, la primera parte siempre va a tapar la segunda de la gestión, por más que se trate de poner sobre la palestra de que, pues que son dos partes, el gobierno es bicéfalo, sí, pero la cabeza en este sentido es el presidente de la Junta, que es Juanma Moreno, y el 49% de esos votos se van para el Partido Popular. Ahora bien, tenemos que
los andaluces no es que no valoren esa gestión, simplemente es que están desplazando su voto hacia esa primera parte. ¿Por qué los partidos entonces intentan decir, o ninguno de ellos se mete en la piscina de hablar de pactos futuribles? Porque si el Partido Popular dice que va a gobernar con Vox, que es lo que está, vamos, o gobiernas con Vox o no hay gobierno. Esto es lo que nos están diciendo todas las encuestas, no hay más, no hay otros números. O gobiernas con ellos o no gobiernas. Pues, ¿por qué no nos lo pueden decir? Pues precisamente para evitar que parte de ese electorado que necesita una garantía de que el gobierno va a continuar no se aventure a votar a segundas opciones o a opciones que a lo mejor se parecen más a él en lo ideológico, pero no, para que no se arriesgue, para que no, y pierda ese efecto, ¿no? Porque a lo mejor si él dice pactaremos con Vox, pues Ayuso lo tenía muy claro, Ayuso sabía que la iban a votar a ella, pero a lo mejor Juanma no lo tiene tan claro y Macarena Olona es un activo tremendo del partido de Vox. Entonces, tenemos que considerar esto, ¿no? Entonces, también muchas veces se ven obligados a no decirnos lo obvio. Entonces, están todos los periodistas como locos porque nos digan si van a pactar con Vox. Pero si es que tampoco hace falta que nos lo digan. Lo hemos visto en Castilla y León. No, hasta que sí. Lo hemos visto en Madrid, lo que pasa que ahí sin complejos. Sí, y ya. Y ahora en Andalucía, pues lo veremos exactamente igual. Y lo más curioso de todo es que encima están diciendo, bueno, no, pero reeditaremos el gobierno. Ah, bueno, pues si lo van ustedes a reeditar, ¿por qué lo han adelantado a las elecciones 4 o 5 meses? ¿Qué más le daba? Pues porque querían un banco de pruebas. Y eso es precisamente la fuerza de la campaña de la izquierda. Andalucía no es el banco de pruebas. Entonces, ahí estas son las claves. O sea, estas son las claves. Es ahí donde nos vamos a encontrar. Y no, si salimos de estas coordenadas, no vamos a entender nada de ningún mensaje que nos estén dando. Ya, pero si la izquierda pierde, ¿no crees que quedará muy tocada entonces? ¿Si la izquierda qué? Si la izquierda pierde, digo, diciendo que esto es un banco de pruebas y no permitiéndolo, ¿no crees que entonces quedará muy tocado de cara a unas hipotéticas generales en el futuro? Pero la izquierda no puede permitir un gobierno de la derecha. Ya, pero al final, ¿no? O sea, perder Andalucía bajo amenaza de desaparición, ¿no? Es decir, claro. Porque eso no quiere decir, hay líneas que los partidos no pueden traspasar y esta es una. No puedes de repente al electorado del Partido Socialista, por poner un poco los más hipotéticamente próximos, ¿no? No puedes ponerles en la tesitura de decir al socialismo tras 37 años en la... Pero yo creo que se podría dar un escenario en el que si Vox obtiene con Macarena Olona una gran suma de escaños, pueda ser el escenario en el que el Partido Socialista y el PP de Feijóo acerquen posiciones, hablen de una posible abstención y midan de cara a unas posibles nacionales metiendo el mantra que siempre utilizan del miedo a la extrema derecha. Pero eso sería un movimiento... Mañueco podría haber hecho lo mismo. Han dicho que iban a repetir elecciones. ¿Las han repetido? No. Las repetiría con una mayoría clara del centro derecha que además Vox les permitió. Yo creo que en Vox el partido, en Castilla y León el Partido Popular ha obtenido mejor resultado del que a lo mejor obtiene en Andalucía. La cosa está, ¿cuánto peso está dispuesto a ceder el Partido Popular en un posible gobierno con Vox? ¿Y cuánto está dispuesta la izquierda a ceder concesiones al Partido Popular en aras de no permitir la entrada de Vox? Hablando de ese teórico cordón sanitario que siempre menciona. Bueno, incluso políticos del PP. Entiendo lo que quieres decir, pero sigo sin ver claro que al final, es decir, tú te presentas a unas elecciones con unas coordenadas ideológicas y yo creo que las claves están en que el PP va a reeditar un gobierno, necesariamente va a necesitar unos socios e idealmente pretendan que Vox sea la palanca
de apoyo a un gobierno en minoría. Vox y Ciudadanos, en el caso de que consiga también una representación. Sin embargo, claro, eso sería reeditar el gobierno que hay. Un gobierno en minoría con apoyos puntuales de Vox, que es lo que está ocurriendo ahora mismo a día de hoy en la Junta de Andalucía. ¿Esto sería lo factible? Sería lo incomprensible. Sería lo incomprensible para el elector medio. Porque entonces, ¿para qué hemos acudido a las urnas? ¿Para qué nos has llamado a las urnas? Porque cuando uno anticipa las elecciones es porque hay una emergencia o nos vende una emergencia por las cuales las está anticipando. Otra cosa es que esa emergencia sea de carácter electoralista o de carácter, en fin, más egoísta, por así decirlo, ¿no? No sea tan social. Pero nos tiene que vender una emergencia, ¿no? Y esto, sin embargo, yo creo que esto se está viendo en esta campaña, ¿no? de falta de ideas por parte de falta de ideas en el sentido ¿qué tenemos más que presentar que la gestión? ¿Va a haber algún cambio aparte de decir que vamos a continuar por esta senda maravillosa? Porque eso a mí de verdad que me tiene alucinado. O sea, cuando uno se presenta a unas elecciones se tiene que presentar con un futuro, no con una hoja de servicios que la tenga y a partir de aquí vamos hacia este futuro. Porque tú te presentas a las elecciones no para que yo te dé las gracias, te presentas porque me tienes que dar algo. Ya me diste las gracias hace 4 años, ¿no? Claro, pero al final el tema de la campaña, claro, si es la gestión de la comunidad, pues ahí sí que tiene que ganar el PP al final. Por lo que has hablado antes de los datos la avalan. Pero es que el tema de la campaña al final está siendo Macarena Olona. Ahí el PP, ¿cómo queda? Pero esto es, pero bueno, el PP hay de perfil, porque, claro, porque la ofensiva contra Macarena Olona está viniendo por parte de la izquierda. ¿Y eso a quién beneficia? A Macarena Olona, ¿no? Sí, pero yo creo que dentro del partido, a lo mejor las encuestas no están dando lo que luego al final se ve reflejado, ¿eh? Porque sí es verdad que a Vox siempre le suelen dar unos escaños de menos. Las cocinas de... No tanto porque haya un complot, que muchas veces es lo que nos quieren vender, voto oculto. como que muchas veces cuando uno proyecta y hace una fotografía de un momento electoral, se da cuenta de que lo que tiene ante sí es un montón de electores que no admiten ciertos votos de encuestados. Y luego sale lo que sale. Y eso también es un problema, y esto fue un problema durante mucho tiempo también para el Partido Popular. Esto se habla poco de ello, pero todas las encuestas que manejaba el Partido Popular les daban que ganaba el Partido Socialista, porque muchos de los que... porque existía a día de hoy estos complejos se han sacudido, ¿no? Pero en España durante muchos años ha existido mucho complejo con la derecha, con votar a la derecha. Entonces muchos decían que iban a votar socialista cuando en realidad votaban popular. Y esto ha dado muchos vuelcos electorales que no se esperaban. Ocurre ahora lo mismo con Vox. Hay mucho elector que no dice que vota Vox. Y lo hace. Lo cual es lícito, pero miente o no dice, o dice que no sabe a quién va a votar, o se declara indeciso cuando en realidad intuye o piensa o va a hacer, va a votar por Vox, y eso sin embargo antes no ocurría. Y ocurre también al contrario, muchas veces la izquierda o partidos de centro tienen un voto que es, digamos, más de consenso, un voto verbal, porque a quien encuestas no, por alguna razón no es una carta de presentación para esa persona encuestada, pero que sin embargo luego a la hora de la verdad se ve deshinchado, ¿eh? Y esto ha ocurrido con Vox, ocurre con Podemos, siempre los partidos que se sitúan, iba a decir, en los extremos ideológicos, llamémoslo X, los extremos, porque el Partido Popular no era extremo, ¿no? Cuando esto ocurría, digamos, pero los partidos que socialmente son disruptores que protagonizan varias polémicas en torno a varios issues de campaña, estos partidos, muchas personas no se sienten cómodas diciendo que los van a votar. Entonces, probablemente con Vox vaya a ocurrir esto, ¿no? Que las encuestas les estén dando algo, las internas les den algo más o mucho más, y que al final nos encontremos con que, bueno, con que hay una sorpresa o con que no la hay, pero creo que el propio partido creo que se está deshinchando
En cuanto a expectativas, yo creo que tenían bastante más expectativas en Andalucía de las que les están dando, incluso sus propias encuestas, ¿eh? Por eso, de ahí el hashtag Macarenazo. Realmente ellos yo creo que pensaban que había una posibilidad de real de convertir a Macarena. Bueno, no han sido las votaciones, pero yo creo que las encuestas pensaban ellos que el efecto Macarena iba a ser mucho mayor del que está apareciendo en las encuestas. Pero Dani, ¿tú crees que desde el PP también creían que Ciudadanos iba a sacar mejores resultados? ¿Que iba a remontar algo o lo daban ya por muerto electoralmente, podemos decir? Pues hay un artículo en el Español que habla de, bueno, de todo esto, ¿no? Habla de esas expectativas por parte del Partido Popular de reeditar un gobierno con Ciudadanos. Es verdad que desde Génova se les ha estado animando desde hace bastantes meses para hacer lo que han hecho en otros lados, ¿no? Que es tumbar el gobierno con Ciudadanos y auparse ellos allá donde las encuestas les estaban dando bien. Pero todo esto viene de las elecciones en Cataluña. Es que las elecciones en Cataluña fueron desastrosas para el Partido Popular. Es que pasaron de 3 a 2. Es que se quedaron a las puertas de no tener representación en una de las regiones más importantes de España, con 7,5 millones de españoles. Que un partido de gobierno no puede estar fuera de un parlamento autonómico. Y esto ha ocurrido con el Partido Popular, esto ha ocurrido. Pues tú puedes estar fuera, puedes tener más o menos representación, fuera de un gobierno, quiero decir. Pero tienes que estar presente, pero es que estar fuera de un parlamento, eso te hace radicalmente débil, ¿no? A la hora de gobernar en Moncloa. Entonces, a Pablo Casado en su momento le entraron las prisas. Y bueno, y de ahí la moción en Murcia, bueno, en fin, un montón de toda esta concatenación de elecciones anticipadas y demás, y Andalucía era donde mejor les daba. Entonces a Juanma Moreno le han estado pinchando para que de una vez anticipase las elecciones, porque era un gobierno minoría, un gobierno más débil, hecho en coalición entre 2 partidos con apoyo de un tercero. Y han querido ir por ahí. ¿Por qué? Para reforzar lo mismo, el efecto de primacía, el run run. Se está escuchando que voy a ganar, y esto anima a mis votantes. Y desanima a los votantes del contrario, ¿no? Y esto ha sido lo que han querido hacer en Andalucía y lo que han hecho en Castilla y León. ¿Cómo puede acabar eso? Pues bueno, Ayuso acabó con esa dinámica. Pero lo hizo Ayuso. Mañueco patinó. Veremos Moreno Bonilla. Las encuestas le dan muy bien, pero tendrá que elegir. Entonces los andaluces llegará un momento en el que tengan que decir: ¿hemos cambiado un gobierno naranja o azul-naranja por otro azul-verde? Pues veremos. Habrá quien se sienta cómodo con los pactos con Vox y otros que no se sientan tan cómodos. De todos modos, volvemos a lo mismo. La transferencia de votos es lo importante. Tú tienes que ver de dónde estás rascando tus votos, ¿no? Es que es alentador cuando tú estás viendo que hay un partido que te está transfiriendo votos. Te tienes que lanzar en ese sentido, ¿no? De lo contrario, el voto de Vox es muy fiel a día de hoy. Sí. Pocos votos vas a rascar tú de Vox. Sin embargo, Vox te va a rascar a ti bastantes. Porque quien realmente va a votar a Vox es un voto visceral. Es un voto que procede de lo más hondo de uno, ¿no? O sea, uno está votando con el corazón, con las tripas y con todo, y cuando vota Vox más. Es una mezcla entre enfado, indignación y a la vez ilusión. Lo tiene un poco todo, ¿no? Es ese voto que es muy difícil. O aparece un caso de corrupción que pueda destrozar la ilusión, o no un caso de corrupción, pero esto sí que puede ocurrir, una desilusión progresiva con un programa de gobierno, un desgaste.
cosa que desde la dirección del partido, desde Vox, han estado intentando postergar, porque hay un antes y un después con Mañueco, perdón, con Ayuso. Con Ayuso no entrar en gobierno, o la estrategia del partido es no entrar en gobierno, pero apoyarlo en minoría, y a partir de Ayuso cambia y deciden entrar en los gobiernos y meten a Gallardo como vicepresidente, presionan para meter a Gallardo como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. ¿Qué consiguen con ello? Pues un perfil presidenciable, un perfil de partido serio en gobierno. ¿Qué van a perder? Pues van a perder ese efecto ilusión, porque van a entrar en una dinámica de desgaste y ya lo estamos viendo, como los medios están haciendo un marcaje muy claro. Sobre los asesores, las noticias que salen, claro, el gasto político. Todas las comparecencias, ¿quién veía antes los plenos de la Junta de Castilla y León? Nadie. Y ahora de repente pues está en la prensa nacional muy pendientes de a ver qué es lo que dice este, ¿no? Y es así, es así. Y ahora con Macarena Olona, Rodri, por ejemplo, ¿qué podemos esperar de una Macarena Olona vicepresidenta, por ejemplo? Algo más Yo creo disruptivo, que, o sea, fiel a yo desde su mi punto de programa. vista, Vox exigirá tanta representación como le den los andaluces. Entonces, yo creo que se puede esperar un gobierno mucho más fuerte en lo cultural, porque es, o sea, el PP siempre se ampara en la gestión, en los años de gobierno y todo eso, pero yo creo que Vox va a romper con toda la herencia cultural que lleva dejando la izquierda en Andalucía 37 años y en España, y creo que esto va a ser bastante novedoso porque, o sea, el PP siempre aceptaba pues leyes ideológicas, Ciudadanos también pasaba por las leyes ideológicas que a lo mejor hacía el Partido Socialista, y yo creo que Vox y más Macarena Olona ha venido a romper con toda esa dinámica para ofrecer vamos, como el lema que dice su campaña, un cambio real en cuanto a todo lo que tiene que ver con esto. Yo creo que pueden arañar mucho voto al Partido Socialista en las zonas rurales y zonas donde, pues, aunque hayan votado socialista, es un modo de vida mucho más tradicional, mucho más rural. Y yo creo que si Vox entra, pues sí que va a haber muchos cambios legislativos que se verán plasmados luego en la sociedad. Esto puede gustar o no gustar, pero quizás siguen arañando más votos al Partido Socialista. El campo andaluz, yo creo que puede, con un posible gobierno de Macarena Olona, puede en unos años cambiar totalmente de espectro ideológico. Siempre ha sido tradicionalmente izquierdas, pero ante un posible gobierno de Vox con Macarena Olona, si hacen leyes que les beneficien y que luchen por aspectos tipo la caza, el mundo rural y todo esto, pues yo creo que se puede dar un cambio de paradigma. Pero una personalidad tan fuerte como Macarena Olona, ¿tú crees que a lo mejor se queda un poco apagada en lo que es el Parlamento andaluz? ¿O qué va a pasar en un futuro con Macarena Olona vicepresidenta? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien, o sea, yo creo en la posibilidad de que el Partido Popular y Vox gobiernen juntos, y creo en la posibilidad de que Que se van a Macarena entender, obtenga ¿no? muy buena representación. Yo creo que se tienen que entender, porque yo creo que también un votante del Partido Popular no podría entender que prescindiesen de Vox o que empezasen a hacer cordones sanitarios. Yo creo que eso podría costar muy caro al Ahí Partido está, Popular ahí está. Es de que, cara a unas posibles generales, claro. efectivamente, es que penaliza tanto. Parece que es que muchas veces el Partido Popular de Feijóo está muy pendiente del qué dirán, ¿no? De esa todavía, ¿no? Esas líneas rojas o ese, digamos, miedo a Vox, que sin embargo no se ve materializado en Madrid. Que el votante del Partido Popular o el votante de Vox son primos hermanos. De hecho, es que el partido, es que el votante de Vox venía. Esa es una escisión del Partido Popular. Es curioso, cuanto menos. Yo creo que, insisto, yo creo que es lo mismo, es no perder ese efecto de vamos los primeros. Y somos el verdadero partido de la oposición. Mientras que la estrategia de Vox es decir, somos un partido de extrema necesidad. Somos un partido que que somos nosotros la verdadera oposición, porque ustedes están aceptando esto que decía, ¿no? Miguel Ángel Quintana Paz,
que tú lo conoces muy bien, Rodri, de el PSOE State of Mind. Estas, bueno, votantes que no son del PSOE, pero que aceptan los marcos discursivos del Partido Socialista. Eso es. Y consensos que antes no tenía. Yo recuerdo, por ejemplo, a Eduardo Zaplana. Acordaos, de hace un montón de años ya. Cuando el matrimonio homosexual, que me parece que es del año 2004, si no recuerdo mal, y el Partido Popular estaba radicalmente en contra, ¿no? Pues, de hecho, en unas elecciones, y entonces aparece Eduardo Zaplana y le preguntan en un programa de televisión, y ustedes van a derogar esta ley y tal y cual, en fin, no dice que sí, pero viene a decir, bueno, ya veremos, tal, pero con un discurso mucho más duro. A día de hoy ves al Partido Popular en las marchas del orgullo gay. Entonces yo entiendo que hay un electorado de base más tradicionalista, un electorado más duro, de la derecha más dura, que claro, que miraba al PP de Rajoy y decía, ¿dónde está la batalla ideológica? Y esta es la escisión. A partir de aquí podemos establecer que va a haber de nuevo un ten con ten entre lo que es el PP de antes, que lo albergaba todo, ¿no? El PP de la mayoría absoluta gobernado por Aznar, o tenemos el PP de, bueno, pues de las minorías y de los pactos con nacionalistas que, bueno, que caracterizaron al gobierno de Rajoy. Entonces, vamos a ver, porque hay un ten con ten. Tenemos la parte Ayuso, tenemos la parte Feijóo. Y lo que no quieren perder ellos es el efecto de ser el primer partido de la oposición. Y respecto al PSOE, al final, ¿cómo quedan ellos ahora? Acaban las elecciones, sale Moreno Bonilla como presidente y Macarena Olona la acompaña a su lado. Y entonces el PSOE, ¿ahora qué hace? ¿Llaman de cara a unas generales otra vez a, digamos, esa alerta? O simplemente, es como, no sé, como que están dejándolo un poco, ¿no? Parece. O sea, el candidato al final del PSOE parece que no está llamando, está moviendo mucho la ilusión del electorado. Pero claro, al final Andalucía es muy, 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 muy importante para, para los intereses del Partido Socialista. Entonces, no sé un poco, Rodri, ¿tú cómo lo ves esto? Al final, ¿el PSOE qué va a hacer? ¿Tú piensas que al final le interesa casi que haya un gobierno entre Vox y el PP? ¿O tampoco es que le interese, pero bueno, es lo que hay? No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que de cara a unas posibles generales, lo que más le puede interesar al Partido Socialista, dentro de que seguramente no lleguen al gobierno, es que haya un gobierno con Vox y hacer retratarse al PP para que muchos aquellos votantes del Partido Popular, pues que son más afines a un centro, lo vean como un partido más radicalizado, que ha pasado por el aro de ciertas políticas que va a traer Vox al gobierno de Andalucía. Entonces yo creo que le beneficia electoralmente de cara a aglutinar más voto de la izquierda y movilizar a más electores de izquierdas en unas generales. Bueno, chicos, pues si queréis ya para concluir, si queréis decir algo, algunas palabras, Rodri, Dani. Bueno, que las encuestas son más importantes de lo que parecen, que a los políticos les interesa airearlas cuando les dan bien y denostarlas cuando les dan mal. Pero detrás existe una cocina y ese es el barómetro que están utilizando. Entonces, cuando dicen que las encuestas fallan, muchas veces es que es una fotografía de un momento concreto particular y en fin, de ahí están las sorpresas, ¿no? Pero sabemos que hay dos arcos claros. Uno es que el PSOE está intentando aguantar el embate, saben que no van a repetir gobierno en Andalucía hasta un ciclo electoral que puede durar perfectamente 2 elecciones más. Y el PP tiene la disyuntiva de si por ganar la Junta les puede ocurrir que movilizarán al voto de la izquierda.
y por lo tanto perder la Moncloa, ¿no? El año próximo, que no es, los cálculos ahora mismo de los partidos políticos no tienen nada que ver con la Junta de Andalucía, tienen que ver con Moncloa. Entonces hay que leerse, se tienen que leer estas elecciones en clave nacional. Rodri. Pues yo, por llevarte un poco la contraria, pues nada, solo decir que a ver si hay sorpresa en Andalucía y fallan un poco las encuestas. Bueno, chicos, ahí queda dicho, ¿vale? Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo.